la palabra viene directamente, ¿no? Para poder escuchar y para poder tener esa confianza en que Dios va a trabajar. Realmente solo en Él podemos confiar y Él puede darnos la paz y la tranquilidad, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 20 del himnario antiguo. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza en su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Él realmente es grande, ¿no? Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Una linda estrofa que dice, ¿no? ¿Cuántos queremos tener la paz en nuestro corazón? ¿Y cuántos la tenemos ya? Por Dios, por Jesucristo, ¿no? Porque Él vive en nosotros. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Realmente ya tenemos esa paz, tenemos esa felicidad, la cual solamente Dios nos puede dar. Siempre creamos esto, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 35, por favor. Himno 35, Fuente de vida eterna.
fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes le quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque le pidiste tu amor. De ella él compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Una hermosa alabanza, ¿no? Sí, gracias a los hermanos que también dicen, ¿no? Quiero esta alabanza, que esta alabanza me edifica, me fortalece, ¿no? Alguna vez puedan decirme, ¿no? A veces no sé cómo preparar, pero siempre con la guía de la iglesia, de los hermanos y los pastores podemos avanzar. Sí, vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 492, por favor. Himno 492, cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor.
No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Él nos consuela en cualquier situación y en cualquier dificultad, ¿no? Este himno también es muy hermoso. Yo recuerdo cuando iba a los campamentos y el coro Gracias cantaba este himno, ¿no? En un himno así casi celestial, como decir, majestuoso. Así. Por eso, ¿no? A los hermanos pedimos también que puedan participar. Ya va a estar pronto, ¿no? El campamento mundial, el año, de aquí a 2 años, ¿no? Y realmente podamos preparar ese tiempo, ¿no? Sacarnos una semana por lo menos, ¿no? O 2 semanas para estar allá, o para estar en Sucre, ¿no? Sí. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 401, por favor. Himno 401. Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Estad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte ese enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán. La lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Estad por Cristo firmes,
soldados de la cruz. Qué hermoso, ¿no? En el cuartel muchas veces, ¿no? Tenemos que decir nuestro nombre con mucha fuerza. ¿Cuál es su nombre? Henry Cortés. ¿Cuál es su nombre? Henry Cortés. Ah, vaya, grite más fuerte. Con fuerza, con templanza. Así también tenemos que ser, ¿no? Usted es justo, es pecador. Soy justo, Señor. Soy salvo, soy perfecto. ¿Por qué es justo y perfecto? Por la sangre de Jesucristo. Así tenemos que decir, ¿no? Con fuerza, en nuestro corazón. Porque Él puso sus leyes, ¿no? En sus mentes y en sus corazones. Dice. Eso debemos tener presente. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 364, por favor. Himno 364. Día en día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, moraré ya junto a ti. Amén. La quinta fila dice, ¿no? Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Protección prometes a tus hijos porque son tesoro para ti. Estará tu mano junto a mí y después en la postrera ciega. Moraré ya junto a ti. Una hermosa alabanza, ¿no? Siempre confiados en la palabra, descansando en lo que Él tiene para nosotros, en lo que Él nos dice, ¿no? Siempre estemos confiados y de esa manera podemos descansar en Él. Seguimos alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 192, por favor. Himno 192. Sin Cristo no tengo nada.
Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Solamente en Cristo podemos hallar esa salvación. Solamente en Él. Sin Cristo no somos nada, no somos nadie. Realmente eso debemos entender en nuestro corazón. Él está primero, Él va por delante y Él lucha las batallas, ¿no? Nosotros solo debemos seguirle. Como decía diácono Jorge Parrado, ¿no? Nosotros somos ciegos, sordos, mudos, así. Somos shakiros, como decía. Pero solamente con la guía de Él, Él nos guía. Debe avanzar por aquí, debe ir por allá. Siempre debemos seguir esa guía, ¿no? Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 206. Himno 206. Ven, amigo, a Jesús. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá
cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará. Y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Hasta aquí con la alabanza. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a iniciar el servicio dominical y para esto vamos a invitar al diácono Fortunato Yujra, quien va a orar. También voy a pedir a los hermanos que están presentes, por favor, poder ir apagando sus celulares y pasar también aquí adelante, hay bastante espacio. Adelante, diácono. Hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos, Señor, glorificar y alabar tu nombre. Cuán maravillosos son tus himnos, porque usted nos ha dado esa salvación tan grande, Señor. Con ese corazón podemos exclamar, podemos decir gracias, Señor. Esta mañana, Señor, un día más, Señor, nos das para escuchar su palabra a través de la iglesia, a través del siervo. Señor, muchos hermanos aún no llegan. Señor, permita, Señor, que lleguen ellos, para que juntos así podemos estar delante de ti, Padre. Hoy día, Señor, un día muy especial para escuchar tu palabra, recibir, Señor, abrir nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, te agradezco, Padre, por este tiempo que nos das, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a pasar al tiempo de los testimonios. Quien desea compartir su testimonio, como Dios. Adelante, hermano. Sí, buenos días nuevamente, ¿no, hermanos? Quiero compartir un versículo, ¿no? Está en Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice, ¿no? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Sí, este tiempo para mí es un tiempo muy feliz, ¿no? Aunque también viene juntamente con la felicidad, a veces viene el pensamiento, ¿no? Yo digo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer cuando tenga dos niños, ¿no? Tal vez aquí hay muchos que tienen más de dos, pero para mí es nuevo, ¿no? Yo realmente estoy muy agradecido con Dios también. A mi esposa hoy justo le van a internar, ¿no? Para recibir a nuestro bebé. Y por eso también, incluso esta mañana, ¿no? Al venir, ¿qué hora es? Tengo que ir, tengo que hacer eso. Ya no sabía qué hacer, no sabía dónde estaba mi cabeza ese momento. Tenía mucho pensamiento, ¿qué tengo que hacer? A veces el pensamiento viene, ¿no? Yo tengo que estar en el parto de mi esposa, tengo que correr aquí, tengo que hacer allá, no hay auto, muchos pensamientos, como dice, ¿no? La palabra. Pero también dice, ¿no? Mas el consejo de Jehová permanecerá, dice. Dios se va a encargar, Dios va a hacer todo, ¿no? Yo solamente debo escuchar su palabra y debo avanzar confiado en que Él va a hacer las cosas. De esa manera puedo avanzar, ¿no? No solamente hoy, sino también cada día de mi vida. Van a venir nuevas situaciones y dificultades y eso hace que pueda confiar más en Él. Me va preparando, ¿no? Va fortaleciendo como un músculo, ¿no? A veces la dificultad puede ser tan grande, pero a la vez también Dios me está preparando, ¿no? Me está fortaleciendo la fe. Por eso también dice, ¿no? Primero, comamos, ¿no? Primero, para un cuerpo sano, debe comer, debe hacer ejercicio, debe descansar, dice. Entonces también en la palabra, ¿no? Debemos comer la palabra, debemos recibir esa palabra. Como dice Jesucristo, ¿no? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. Esa palabra tan hermosa la cual nos da la paz, la tranquilidad. También, ¿no? Ejercitarnos en la fe más que todo. Ejercitar y que esa fe vaya creciendo de a poco. Así también Dios va preparando, ¿no? Y descansar confiados en su palabra, confiados en que Él hará todo, en que Él se va a encargar de cualquier situación, cualquier dificultad, porque en Él cargó todos nuestros pecados, ¿no? Todas nuestras enfermedades, todas nuestras aflicciones. Él se va a encargar día a día. Por eso, ¿no? Estemos seguros siempre de la salvación. Por eso nuevamente quiero leer esta parte, ¿no? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hasta aquí, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más entre los hermanos desea compartir su testimonio? Adelante. Buenos días, hermanos. Sí, para los que no me conocen, mi nombre es Sion. Soy hija de hermana Juana y diácono Alberto. Sí, quería leer una parte de la Biblia en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, el anterior sábado el pastor compartió esta palabra, ¿no? Yo estoy, mi colegio es técnico, yo estoy en la carrera de electrónica y bueno, yo iba a tener, estoy en sexto, entonces presenté mi proyecto al licenciado.
mi proyecto salió como ganador para ir a una feria, el cual fue anteayer y el jueves y el viernes. La anterior semana yo estaba codificando mi proyecto y me sentía muy angustiada, ¿no? Porque la anterior semana del viernes la célula era en mi casa y yo me la quería pasar haciendo mi código porque para mí era muy difícil. Llevaba un mes tratando de hacerlo y no funcionaba. Y después acabó la célula y yo empecé a hacer mi código. Y el día sábado yo estaba pensando, no, yo voy a hacer todo el día mi código, entonces no voy a poder ir al culto, le dije a mi mamá, ¿no? Mi mamá me dijo que no estaba bien, que tenía que ir. Y bueno, yo por mí quería así ponerle todas las ganas a mi código, que lo iba a hacer todo el día. Entonces, justo a la mañana siguiente me levanté temprano, pero a veces mi señal de internet no es buena. Entonces, cuando me levanté no había internet y yo dije, no, seguro va a volver. Pasó ya 2 horas y no volvió el internet. Después me di cuenta de que nos habían cortado y que ya había pasado más de un mes desde nuestro pago. Yo ese día me quería desmayar, ¿no? Porque tenía que hacer mi código rápido. Después, y como no podía hacer nada, entonces sin internet tenía que venir a la iglesia y vine. Así participé de las actividades que tengo y también del culto. Así escuché esta palabra, ¿no? Con esto me daba mucha esperanza, ¿no? Porque yo la verdad, por mí quería hacer ese código y aunque ya he tardado así un mes haciéndolo y no me salía, sí que tenía fe de que yo lo voy a poder, yo voy a hacerlo así. Pero cuando escuché esa palabra vi que yo no tenía las fuerzas para hacerlo en verdad, no tenía así la cabeza, así. Después el día domingo, como era día del peatón, me quedé tratando de hacer mi código, pero igual no funcionaba, no quería funcionar y me estresaba más. Así. Pero solo pensaba en esta palabra, ¿no? Decía, no, Dios me tiene que ayudar. Así. Después, el día lunes, el día jueves era la feria, entonces teníamos como 3 días para presentar. Y aún así no quería andar el código, ¿no? El día lunes ya no quería andar. El día martes era como nuestra última chance porque el día miércoles íbamos a armar todo. Entonces el día martes el licenciado venía, ¿no? Y ya antes nos tenía cierta paciencia, ¿no? Pero esta vez estaba muy enojado. Había sido que le habían llamado la atención porque nuestro código aún no estaba hecho y el rector le había llamado la atención. Entonces mi grupo más nos sentíamos muy mal, ¿no? Y yo decía, hubiera trabajado todo el código así. Pero después miraba esa palabra, no, yo tengo que confiar en Dios así. Y el día miércoles llegué muy tarde a mi casa, ¿no? Porque estaba en el módulo, estaba tratando de hacer mi código. Llegué como a las 10 de la noche, pero me sentía llegué medio en shock, ¿no? Paralizada porque mi código funcionó, no sé cómo, porque no, al principio no quería aceptar las librerías, no quería totalmente, parecía que se estaba rechazando mi código. Pero después de intentar así, dejamos de intentar porque dije, no, ya no vamos a ir a la feria, esto no va a querer así. No, pero aunque mi grupo no creen en Dios, pero no vienen a una iglesia, ¿no? Pero decía, no, tú dijiste que Dios lo va a hacer así, lo tienes que solucionar, me decía, y yo me ponía súper nerviosa, ¿no? Yo dije, no, entonces, ya revisaremos de nuevo, así. Y había sido que en una parte del código no reconocía la salida, entonces poniendo eso, milagrosamente funcionó, ¿no? Y yo me ponía muy feliz, me sentía muy agradecida y también... Y el día miércoles por esa forma tardé mucho en llegar a casa, ¿no? Y el día jueves igual me llegaba un montón de problemas porque tenía que estar a las 6 en el módulo esperando el transporte. Yo llegué a las 7:40 porque tuve muchos problemas. Así hablando con mis padres me quedé sin dinero y me quedé parada en un lugar así. Y yo estaba muy enojada en ese momento, no, ¿por qué me permite así, feo? ¿Por qué así? Le decía, no. Pero simplemente
solo podía apoyarme en la palabra, ¿no? Porque ya no tenía fuerzas, ya estaba muy cansada, estaba enojada, así. Pero cuando llegué, había sido que de mi técnico no solo había salido mi carrera, sino 2 carreras más. Y cuando escribieron en el grupo, no, ya se fueron, yo, ay, no. Yo dije, no, ya me han dejado, así. ¿Cómo voy a ir ahora yo sola? Así. Y había sido que esas 2 carreras se habían ido y electrónica se había quedado esperándome, ¿no? Y yo me sentía agradecida, ¿no?, de que me hayan esperado. Terminé, fui a la feria y el rector fuimos aquí a Pedro Domingo Murillo, el técnico de acá, ahí hemos participado. Y el rector nos decía que era un buen proyecto, ¿no? Nos daba mucha esperanza. Así. Venían empresas a decirnos que es un buen proyecto, así. Deberían postular para mi empresa, así pueden ayudarme, así. Yo de verdad me sentía muy agradecida, ¿no?, con Dios por permitirme así esa experiencia de estar así con varios licenciados, rectores, que les gustó de verdad mucho mi proyecto. Yo no lo veía como algo grande, pero ellos lo veían como algo muy grande y algo que puede ayudar mucho, así. Eso quería agradecer. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a los testimonios por los hermanos. Y esta mañana, hermanos, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Han preparado 2 presentaciones. Amén, hermanos. ¿Cómo están, hermanos, esta mañana? ¿Bien? ¿Felices? ¿Bien despiertos? Amén. Vamos a escuchar la palabra, ¿sí? La prédica, que es muy importante. Después de la prédica, hermanos, por favor, les voy a pedir que se queden, ¿sí? Porque hay el tiempo de las reuniones grupales, ¿sí? Por áreas, adolescentes, jóvenes, casados, casadas y el grupo de la tercera edad. Y también tenemos el aula del Evangelio, que es el aula muy especial para todos nuestros invitados. Amén, hermanos. Entonces, espero que puedan aprovechar, invitar y animar a los hermanos a quedarse también, ¿sí? Y también no olviden, ¿sí?, apagar sus celulares, por favor, evitar movernos durante la prédica. Sería mejor ahora tal vez aprovechar en ir al baño, o si tienen dificultad con los celulares, también alrededor están los hermanos de recepción, ellos les van a apoyar. ¿Sí, hermanos? Entonces esta mañana también vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Van a cantar 2 alabanzas, Solo por tu amor y Tú eres la luz. Por favor, vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Por el amor
que siempre estuvo dentro de ti, todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz y en mi senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti y en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado la esperanza de tener perdón, y en mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Una mañana de cielo azul sentí tu fuego en mi corazón. Era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé, diste tu vida por el amor, siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz y en tu senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti y en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado la esperanza de tener perdón. En mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Solo por tu amor yo podré vivir, abrazado la esperanza de tener perdón. Y en mi corazón ya no habrá temor, para siempre viviré cerca de ti.
alejado de Jesús, agonizando en mi vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Una mañana desperté y tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste: hijo, ven a mí. Y Jesús, salvaste mi alma y mi ser, me diste vida nueva, esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser, me diste vida nueva, esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús. Yo vivía triste, alejado de Jesús, agonizando en mi vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Desperté y tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste: hijo, ven a mí. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser, Me diste vida nueva, esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser, me diste vida nueva, esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús.
perdió su sentido. Siempre habrá un te quiero, y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Cuando sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero, y siempre está Jesús en quien confiar. Cuando pienses que todo has perdido, no pienses en lo que has perdido, sino en lo que te queda por ganar. Serás feliz, dijo, en esta vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Si algunas personas se alejan de ti, no te sientas triste, quizás es la respuesta de Dios a tu oración que le pediste. Señor, líbrame de todo mal. Amén. Sí, hermanos, esta mañana estamos agradecidos a Dios, sí, por este
tiempo. Ahora vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Nos van a cantar 2 alabanzas, el himno número 232 y el himno número 214. ¿Está bien, hermanos? Entonces, para esto también vamos a aprovechar y cantar juntos. Amén, hermanos. ¿Tienen sus himnarios? Vamos a buscar el himno número 232 y el himno número 214. Y también vamos a saludar a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en las diferentes emisoras, ¿no? Ellos se conectan y escuchan y siguen, ¿no?, las transmisiones de la iglesia. Entonces también es una gran oportunidad para avanzar, ¿no?, y anunciar el evangelio. También pedimos a los hermanos que compartan, ¿sí?, el enlace de la radio. Entonces esta mañana vamos a invitar al coro Nueva Alegría. En ti no domina el pecado.
brilloso el día, nunca lo olvidaré. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor, oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me llenó de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Saludo. Sí, muchas gracias hermanos al Grupo Coro Alegría. Esta mañana vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Adelante, Pastor. Sí, buenos días hermanas, hermanos. Pasaron muy bien esta semana, hermanos. Muy rápido pasa, ¿no? Me siento una semana, muy rápido. ¿Ustedes también así se siente? Muy rápido, ¿sí? Cuando usted termina culto, todo va a ir a su casa. Entonces aquí se queda vacío, vacío. ¿Sí? Solo los seminaristas, ¿sí? Seminaristas, luego los voluntarios que viven en la iglesia, el yo nomás se queda ahí. Luego de vez en cuando los seminarios salen, hace fútbol, ¿no? Sí, con los jóvenes. Entonces aquí silencio otra vez. Sí, miércoles poco viene, poco hermano. Miércoles culto de la oración, ¿no? El miércoles 7:30, entonces poco viene, pero siempre extraño mucho domingo. Domingo así mucho viene. Esta mañana primero vamos a ver, hermanos, esta mañana vamos a buscar el libro de Daniel capítulo 9,
desde versículo 24, 27 voy a leer. El libro de Daniel, capítulo 9, el versículo 24 voy a leer. Ya todos se encontraron el libro de Daniel, capítulo 9, desde versículo 24 hasta 27 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta el versículo 27 hemos leído. Una vez pastor explicaba, ¿no? Porque muchos tal vez piensan la vida de creencia es muy difícil. La vida de creencia también, hablando la vida de fe, ¿no? Por la fe vivir. Sabemos, ¿no? Y tenemos la fe, recibiendo la fe, ¿no? Aprendiendo la fe. Por la fe viviendo, nuestra vida será muy feliz, hermoso. Porque sabemos, porque no todo podemos hacer según nuestro plan, nuestro deseo. Aunque deseamos que aparezca como nuestro deseo, ¿no? Pero no es así nuestra vida real. Como un matrimonio, todo piensa, recién se casó, todo piensa, ¿cómo piensa? Como luna de miel, dice, ¿no? Un viaje parece toda la vida como miel, dulces, ricos. Pero la vida real diferente era. Mientras viviendo, ve defectos o diferentes caracteres, diferentes, ¿no? Situaciones. Entonces, viviendo este mundo, muchas situaciones vienen. Pero entonces ahí, a pesar de tener muchos problemas, situaciones, enemigos, enfermedad, tantas cosas vienen, ¿cómo podemos vivir felizmente? Imagínense, ¿cómo podemos vivir? ¿Sí? Parece que una vida es puro sufre, ¿verdad? Sufre. Pero ¿en qué manera? Por eso la vida de creencia es muy importante. Cuando los universitarios, jóvenes, entran a la universidad, tiene carrera es importante, ¿no? Carrera, ¿no? Importante. Entonces sí o sí debe tomar carrera. Luego otra carrera, otra materia, opcional, ¿sí? Y puede estudiar o no puede estudiar, si no afecta. Pero si en la universidad entra, sí o sí debe tomar, sí o sí debe estudiar, ¿no? Algunas materias. En nuestra vida también, es la vida de creencia, no es opcional. ¿Qué es? Sí o sí, porque no hace, sufre por eso. Por eso la vida de creencia es muy importante, la vida de fe. Por eso esta mañana así llegaron los hermanos, ¿no? Escuchar la palabra de Dios.
aprender la fe, era la fe. Por la fe podemos superar, como hablamos en nuestra vida, tantas cosas vienen. Entonces, cada vez viene problemas, situaciones, alguien sufre, fracasa, se cae, triste. Pero si una vez aprende la vida de fe, la vida de creencia, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos vivir? Sí, felizmente podemos vivir. Por eso sí o sí debe aprender. Especialmente, tal vez esta mañana hay casados, levante casados. Casados. Muy poco, ¿no? Se parece, no hay casados muchos. ¿Por qué yo hablé casados? Demasiado importante casados. Casado sí o sí debe aprender la fe. No aprende, mejor no casarse. No tener esposa ni hijo. Que mejor solo sufrir, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué su esposa, sus hijos sufren? ¿Sí? Yo hablo, aquí tenemos seminaristas. Tal vez esa maldición será, tal vez. Tú no aprendes la vida de fe, mejor no case. No case, vive hasta que muera soltero, vive. Sí, disculpe, sí, pero es cierto. Sí, solo sufre está bien, pero su esposa, además, después de casarse por amor, ¿verdad? ¿No? De matrimonio, un hijo, 2, 3, varios hijos. Debería vivir felizmente, pero no aprende la fe, la vida de creencia. Hay muchos problemas, situaciones. Por eso aquí se levantaron los casados, ¿verdad? ¿No? Especialmente casados, varones. Muy importante. ¿Amén? Por eso los casados sí o sí deben aprender una materia, debe tomar, aunque no es universidad acá, ¿verdad? ¿No? Pero sí o sí debe aprender, tomar esa materia. No aprende, toda la vida va a sufrir. Mejor, ¿qué mejor? No casarse, no casarse. Vivir soltero, sí, soltero. Pero si aprende, ya puede casarse, está bien. Casándose con los hijos, puede vivir felizmente. Y pastor no dijo, ¿y por qué la vida de fe se siente, ¿no? Bien cargado? También pesado, algunos piensan. Pero pastor explicó muy fácil. ¿Sí? Yo también, ¿cómo fácil es, verdad, no? Tantos deseos, pensamientos vienen, ¿cómo fácil? ¿No? Aunque no soy boxeador, ¿verdad, no? Pero viene problema, tengo que pelear, ¿cierto, no? Pelear. Luego si situaciones vienen, otra vez tengo que pelear. Deseos, pensamientos. ¿Cómo fácil era? El pastor se explicaba, ¿por qué muy fácil es? ¿Usted sabe limpiar en su cuarto? ¿O no sabe limpiar su cuarto? ¿No sabe limpiar su cuarto? ¿Usted sabe o no sabe? Usted sabe limpiar su cuarto. Igualito que limpieza en el cuarto, dice la vida de creencia. Fácil es. Entonces en su cuarto está desordenado. ¿Cómo desordena? Las cosas están caídas, ¿no? En el suelo. Entonces otra vez pone sus lugares. Luego en el cuarto está basuras. ¿Qué hace? Con escoba barriendo, ¿qué hace? ¿Echa? ¿A dónde echa? ¿En su cama echa? Más desordena, ¿verdad? ¿No? Ya barriendo. Después, ¿a dónde? Basurero, basurero. Las cosas que útil pone sus lugares. Luego basuras, barriendo, ¿a dónde echa? Basurero. Creo que ni uno de ustedes barriendo muy bien, luego echa encima de cama. Qué bien, así nadie así limpia, ¿verdad? ¿No? Nadie limpia. ¿Sí? Luego en el cuarto está caído, está caído, como su billete. Eso no sirve y luego bota al basurero. No, tampoco. Va a poner su mesa, sus lugares, o su reloj. ¿Sí? Para alarmar, ¿no? Ahí se cayó en el suelo,
porque ahí se cayó, luego en su lugar, encima de mesa y poner. La vida de creencia también igualito que limpieza en el cuarto, dice pastor. Igual era ordenar, ¿sí? En nuestra vida muchos pensamientos llegan, pensamientos, vicios, deseos, rabias, como sea. Entonces, en nuestro corazón también, aunque no hay escoba del corazón, ¿verdad? No, y variando. ¿Qué varía? Variando nuestros todos pensamientos. Luego, ¿a dónde bota eso? Basurero bota, era cierto, ¿no? Pero algunos no bota basurero. Nuestro pensamiento, todo variando. ¿Qué hace? Eso come nosotros. ¡Ay, qué rico! Luego alguien ya come. Rabia come, rencor come, todo. ¿Qué sirve? Dice, mis pensamientos. Si solamente comer, que es como esta mañana escuchando la palabra de Dios. Usted escuchando la palabra de Dios, luego el corazón de Dios, eso, aceptar, ¿verdad, no? Luego, nuestros pensamientos, nuestro propio corazón, ¿verdad, no? Ese todo ya variando. ¿A dónde bota? ¿A dónde bota? No creo. ¿Por qué bota basurero? Es muy útil. Muy útil. Igual que limpieza en el cuarto, nuestra vida, vida de creencia, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo aquí surge en nuestro corazón, pariendo. ¿Qué hace? Y botar, ¿verdad, no? Sí, desechar. Pero escuchando la palabra de Dios, eso muy útil, ¿sí? Muy bueno. Por eso, eso es la palabra de Dios. Ese es el corazón de Dios. Aunque no me parece bien, ¿sí? No me parece bien. Yo veo muy difícil. Pero eso es la palabra de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Recibir. Pero algunos no saben limpiar muy bien su cuarto, parece. Escuchando la palabra de Dios, escuchando mis pensamientos, todo acepta, todo bueno. Por eso desordena cuarto, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Desordena en nuestro cuarto. Igual nuestra vida desordena, ¿sí? En nuestra vida, por eso sufre. Por eso esta mañana nosotros hemos leído el libro de Daniel. Ese libro de Daniel es como libro de Antiguo Testamento. Entonces el libro de Antiguo Testamento desde Génesis, Éxodos, Levíticos, 5 libros, ¿no? Números, Deuteronomio, 5 libros Moisés escribió. Luego después tantos libros hay, pero hoy esta mañana hemos leído el libro de Daniel. Es el libro de Daniel muy especial. ¿Por qué especial? Daniel vio visión Dios mostró. ¿Usted le gusta la profecía? ¿Qué va a suceder? Algunos hermanos dicen, ¿por qué pastor en nuestra iglesia? ¿Por qué no habla sobre milagros, sanaciones, lengua? Luego profecía no habla, y hablamos. Por eso hoy, esta mañana, decidimos, ¿sí? El libro de Daniel, profecía, libro de profecía, que es qué va a suceder más adelante. ¿Sí? Por eso, ¿no? Hemos leído el libro de 9, ¿no? Capítulo 9, versículo 24, ¿no? Vamos a ver. El versículo 24, 70 semanas están determinadas. A 70, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurables y sellar la visión y la profecía y unir a santo de los santos. Si ahí dio un periodo, ¿sí? Aquí, si más adelante, el siervo de Dios, a través de Daniel, Dios mostró una visión. Daniel, más adelante, ¿no? Más adelante eso va a suceder. Dentro de 70 semanas determinada, va a terminar todo, ¿sí? ¿Qué va a terminar? Sí, aquí explica, ¿verdad? ¿No? 70 semanas. Y poner fin al pecado.
Si esta mañana tiene pecados en sus corazones, aún también cometido errores, dentro de esas 70 semanas termina. ¿Qué termina? Nuestro pecado todo termina, dice. ¿Sí? Luego expía la iniquidad, limpia nuestras maldades, iniquidad, todo limpia. Se queda, ¿cómo se queda? Limpio, ¿verdad? ¿No? Para traer la justicia perdurable, ¿verdad? ¿No? Y sellar la visión. Va a ver, sí o sí va a cumplir todo lo que está profetizando, ¿sí? A través de Daniel. Sí. Ya atrás, ¿está bien, hermanos? Alguien ya está durmiendo, muy rápido, ¿sí? Antes de empezar. Sí, ya atrás, todos los hermanos, ¿escuchan bien? ¿Escuchando bien? Ya, ¿cuántas semanas determina Dios, dijo? A 60 semanas. Por eso, sí, se cae, sí, no aprueba examen. Parecido. ¿Cuánto tiempo? 70 semanas. Dentro de ese periodo, Dios todo va y terminar, así dijo. Era. Ahí, sí, vamos a ver entonces qué quiere decir, ¿no? Versículo 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías y príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, versículo leyendo, este periodo 70 semanas empieza desde cuándo? Desde la salida de orden. ¿Qué orden? Restaurar y edificar el templo de Dios hablando. Entonces los reyes en Israel estaban reinando, y tiempo de rey de Nabucodonosor. Ay, poco difícil, ¿no? Ese nombre. Rey de Nabucodonosor. ¿Está bien? Nabucodonosor. ¿Sí? Rey de Babilonia, ¿verdad? ¿No? Llegaron a Israel, sí, luego destruyeron, ¿verdad? ¿No? Sí, destruyeron, era ahí. Luego conquistando a Israel, rey de, ¿cómo se llama? A usted también difícil, ¿no? Pronunciarse. Yo pensé que yo nomás, ¿sí? Entonces yo tengo problemas, pensé, pero usted también no pronuncia bien, ¿sí? Gracias a Dios. Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Sí? Está bien, no sé. Ese rey de Babilonia. Luego destruyeron, ahí llevaron, ¿sí? Los israelitas llevaron a su país Babilonia, que sea esclavos. Entonces, en el tiempo, leyendo en el libro de usted, leyendo en el libro de Esdras, ¿sí? Tal vez pueda anotar usted, si luego confirme, libro de Esdras, libro de Nehemías, ahí está escrito, era. ¿Sí? En el tiempo de rey de como Ciro, era Ciro de Persia. Si pasando Babilonia, luego otro rey se llama Ciro de Persia, nombre cambia, ¿no? Persia. De ese Ciro, entonces sale el libro de Esdras, manda un orden, ¿sí? Dios me ha dado ese corazón, luego yo quiero que reconstruya el templo de Dios. Luego comenzó a enviar los cautivos de Israel, ¿verdad? ¿No? Envía a su país Israel para que reconstruya. En el tiempo de ¿quién? Rey Ciro de Persia. Luego después un rey se llama Artajerjes. Eso también difícil, ¿sí? ¿Puede repetir? Artajerjes. ¿Sí? Después de rey Ciro, ¿no? Artajerjes. ¿Sí? Ahí manda orden. Luego, así envía los cautivos, ¿no? Israelitas a su país, a Israel. ¿Para qué? Para que construya, reconstruya. ¿Sí? Porque el rey de Babilonia destruyeron todos. Como estaba en Israel,
Sí, rey de Salomón, ahí construyó, ¿verdad? ¿No? Eso sabe. Pero rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿sí? Él ya destruyó. Luego rey de Ciro, luego Artajerjes, otra vez manda un orden. ¿Qué orden? Reconstruye, así luego. Dios me ha dado el envía. Sí, por eso según el versículo 25 que dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Desde ahí empieza. ¿Qué empieza? 70 semanas, ¿sí? Empieza. Entonces, como el libro de Esdras, luego Nehemías, ahí sale un orden. Comenzó a enviar los esclavos de Israel a su país. Luego empieza a reconstruir, ¿verdad? ¿No? Reconstruir. Por eso, versículo 25, última parte, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, en tiempo de angustiosos, porque perdieron sus países. Luego fue cautivados, ¿sí? Cautivo, ¿no? Pero otra vez regresa. Luego, ¿qué hace? Otra vez las plazas, ¿sí? Luego templos edifica. ¿Verdad? No, aquí sale, ¿no? Pero aquí leyendo, en total 70 semanas se divide, ¿sí? Primero 7 semanas y 72 semanas. Aquí puede mostrar tal vez mi diapositiva, ¿sí? Tal vez puede entender más. Ya, se ve bien, ¿no? Sí. Las 70 semanas de Daniel era profecía, ¿no? Dios mostró. Entonces aquí explicamos, ¿no? Si dentro de 70 semanas, leyendo la Biblia se divide, ¿sí? Primero 7 semanas, luego después 62 semanas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empieza ese 70 semanas? Desde la salida del orden, restaurar y edificar, ¿verdad? ¿No? Pues empieza, si hay restauración de Jerusalén, el rey Artajerjes. Pero antes ese rey, ¿cómo se llama? El rey Ciro de Persia. Desde ahí envía. Luego, finalmente, reconstruye, ¿sí? Templo en el tiempo de Zorobabel. Porque ellos llegaron de Babilonia, Persia, ¿no? Como cautivo era, llegando a Israel luego, reconstruye, ¿sí? Zorobabel, tiempo de Zorobabel y construye. Por eso como hablamos de nuevos, las plazas, caminos, carreteras, todo, ¿no? Reconstruye así. Si mirando más fácil, ¿entiende, no? Tiene sueño tal vez, algunos dolor de cabeza tal vez, aunque tampoco estudió bien en el colegio, pero aquí en la iglesia otra vez estudiando, pero no es difícil, ¿no? Escuchando bien, no es difícil. Ahí conmigo, sí, ahí podemos ver. Por eso aquí 70 semanas, después 62 semanas, así está dividido, ¿no? No está unido, separado. Luego, en el tiempo de Nehemías, Esdras, libro de Esdras, Nehemías, sale como restaurar, reconstruye ese templo. Luego, finalmente, en el tiempo de Zorobabel, y construye, ¿no? Ese templo de Dios. Luego, ya versículo 26. En el versículo 25 explica, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí, edificar a Jerusalén hasta el Mesías y príncipe, ¿verdad? ¿No? En el versículo 25 está escrito, ¿no? Como desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías y príncipe. Si Mesías príncipe, ¿a quién está hablando? Jesucristo era, ¿verdad? ¿No? Entonces, según esta palabra, ¿verdad? ¿No? Jesucristo vino, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego, ya versículo 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Después de
terminar 62 semanas, se quitará al Mesías. ¿Sí? Entonces, según ese dibujo, pasando 62 semanas, según la Biblia, se quitará, ¿sí?, al Mesías. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quita la vida, muere, se está hablando, va a morir el Mesías, Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso aquí cruz roja, ahí después de 62 semanas se quitó al Mesías, murió, en la cruz murió. Por eso ya 26, ya 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Como está explicando, ¿no? Si va a morir Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Mas no por sí era. Aunque muere Mesías Jesucristo, pero no muere por sí, dice. Entonces, ¿por quién muere? ¿Ya por quién muere? Jesús murió por ustedes. ¿Por qué por ustedes Cristo muere? Jesús no tiene pecado, pero ¿por qué murió en la cruz? No por sí, dice, no por sí mismo, sí, sino por Andrés, me llamo Andrés, ¿verdad? ¿No? Sí, sino por nosotros, su nombre era, porque nosotros tenemos muchos pecados, cometimos pecados, por eso, sí, después de 62 semanas se quita, muere, ¿verdad? ¿No? Muriéndose en la cruz, ahí no por Jesucristo, sino por nuestros pecados y muere, ¿sí? Ustedes, y tiene Romanos capítulo 8, voy a leer, tal vez aquí marcando. Romanos capítulo 8 voy a leer. No 8, es 5, perdón. Romanos capítulo 5 voy a leer. 5, 6 voy a leer. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno os hará morir por el buenos. 8 podemos leer, si juntos, ya 1, 2 y 3. Sí, aquí explica, ¿no? Él murió, ¿por qué murió? O nosotros era, porque éramos débiles. ¿Qué quiere decir? Nosotros cometimos pecado, deseo cuando arrastra en nuestro carne, ¿verdad? ¿No? Entonces, arrastrando cometía pecados. Esta mañana entre usted, ¿quién quiere cometer pecado? Nadie. Éramos débil, frágil. Por eso cuando Satanás mete deseo, ese deseo arrastra, ¿sí? Con mucho deseo, arrastra, hace cometer. Por eso mucha gente después de cometer condena mucho, se arrepiente. No quiero vivir así. Pero otra vez, ¿verdad? ¿No? Éramos débiles. Porque ese pecado muy fuerte, por eso cometiendo pecado sufre. Por eso versículo 8 leyendo más, Dios muestra, ¿qué muestra? Su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, malos, iniquidades. Pero Jesús vino según esta palabra de Dios que está escrito en el libro de Daniel. Él va a llegar, luego va a morir, se quitará, ¿sí?, su vida, Mesías. Y no por sí, dice, sino por nosotros, nuestros pecados, Él muere en la cruz. Ahí, muriendo en la cruz, ahí limpia, ¿verdad? No, perdona nuestros todos pecados. Otra parte, Isaías tiene, usted tiene el libro de Isaías, capítulo 53. Voy a leer poco rápido, hermano. Isaías capítulo 53, el versículo 6 también voy a leer. Ya todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí también igual era, ¿sí? Dios explica, era, ¿sí? Nosotros descarriamos, cometimos pecados, éramos dignos de recibir maldición de Dios.
éramos dignos de ser desechados de Dios. Pero como Dios amó a nosotros enviando su Hijo Jesucristo, en Jesús cargó nuestros todos pecados, dice la Biblia, ¿verdad? ¿No? Luego, según la paga del pecado, ahí ya crucificó en la cruz. Ahí cuando murió, ahí ya limpió nuestros todos pecados. Por eso nosotros recibimos. ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos? La salvación era, ¿sí? Ahí nosotros renacimos. Éramos pecadores, ¿no? Nacimos pecadores. Después de entender el Evangelio, ese amor tan grande del Señor Cristo para nosotros, ¿no? Renacimos. ¿Cómo renacimos? Por justo. Limpiamos, ¿no? Por la muerte del Señor Cristo. Ya esta mañana usted puede creer esto. Tal vez todavía escuchando, pero aún yo tengo pecado en mi corazón, ¿verdad? ¿No? Aún usted se siente, tengo pecado o no tiene pecado. Pero Dios, enviando a su Hijo 2000 años atrás, ya limpió todo, ya crucificó, es real, ¿sí? Tal vez mucha gente eso no quiere aceptar, porque ¿qué veo? Soy mentiroso. Sí que estoy haciendo maldades, ¿cierto? ¿No? Pero hasta si ese todos pecados, cuando Cristo murió, limpió era. Por eso renacimos. Amén. Por eso somos limpios. Esa mañana todos, hermanos, escuchando esa parte, sí, abriendo nuestros corazones, como hablamos, la vida de creencia es muy fácil, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué es fácil? Las basuras recogiendo, ¿a dónde bota? ¿En su plato ahí hecha? No. ¿En su cama hecha? Tampoco. Basurero era. Ese basurero viene, ¿sí? Aquí Alcaldía La Paz viene, luego ¿qué hace? Y lleva y bota. No sirve. Los que necesita útil, ¿verdad? ¿No? Eso aceptar. Entonces, como usted tal vez, aún Cristo murió, pero ¿qué me siento? Soy pecador, ¿sí? Soy malos. Es su sentimiento, sus pensamientos. Eso es basura. Luego, ¿qué hace? Eso botar. No me parece bien, pero la palabra que dice, a Jesús vino, según esta palabra de Dios 2000 años atrás. Luego, según la palabra, crucificó, murió. Ya, Él no murió por Él, sino por nuestros pecados. Él murió, entonces ya limpió. Luego la palabra de Dios, aceptar. ¿Ya puede ordenar bien? ¿O sigue está botando basura en la cama? ¿Sigue aceptando basura? ¿Sí? ¿Ya puede ordenar, hermanos? ¿Ya atrás puede ordenar? ¿Ya fácil o difícil? Tal vez entre ustedes, algunos hermanos, sigue, acepta. ¿Qué acepta? Sus pensamientos, dígale, explique bien, ¿no? Ya limpie bien tu cuarto, ¿sí? Basura, ¿a dónde tiene que botar? Basurero, porque sigue aceptando nuestros pensamientos. La palabra de Dios es real, ¿verdad? Eso acepta. Así ordenando, sí, nuestra vida sí, va a ver la bendición de Dios. Ya versículo 26, vamos a leer, ¿no? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por, sí, ya, entendemos, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Eso hablamos, ¿no? Sí, no murió por Jesucristo, sino por nosotros, nuestros pecados. Luego, según esta palabra, Jesucristo limpió por nuestros pecados. Todo lo que eso creen, aceptan la palabra de Dios, verán, ¿qué verán? Ya soy limpio, era. Todos los pecados que nosotros cometimos, pasado, presente, hasta futuro, una vez, para siempre ya limpió. Luego va a haber, ¿verdad? ¿No? Sí, la bendición de Dios. Después vamos a leer. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya aquí explicamos, ¿sí? Aquí después de morir Jesucristo por nuestros pecados, un príncipe va a venir. Luego, ¿qué va a hacer?
va a destruir de nuevo otra vez el templo de Dios. Destruir. Aquí está escrito, ¿verdad? ¿No? Ya aquí puede mostrar. Sí, aquí está. ¿Sí? Diapositiva. Sí, mejor. Sí, aquí. Es aquí. Hemos visto, ¿no? Entonces, a través de el siervo de Daniel, ¿verdad? No, Dios mostró, ¿sí? Eso va a suceder, eso va a ocurrir más adelante. ¿Se ve bien? Sí. Atrás también, total 70 semanas. Pero está dividido, ¿no? Primeras 7 semanas. ¿Desde cuando empieza? Salida de orden, ¿sí? Reconstruir, ¿sí? El templo de Israel, ¿sí? Rey de Artajerjes empieza. Luego, cuando 62 semanas, después de 62 semanas, Mesías muere por nuestros pecados. Hasta ahí todo cumplió, ¿verdad? ¿No? ¿Entiende, verdad? ¿Cierto? Luego, ¿sí? Cuando después de morir Jesucristo, un príncipe va a venir, ese general, se llama Tito, ¿sí? Esa historia, ¿no? De Israel, ¿sí? Entonces él llegó, luego destruye de nuevo otra vez el templo de Dios, ¿sí? Después de venir 70 años aproximadamente, ¿sí? Muy lejos parece, ¿no? No funciona. Ok, eso es el templo de Salomón. En el tiempo de Salomón, rey de David, ¿cierto, no? Ahí construyó ese templo. Su padre David tanto deseaba construir, ¿no? La casa de Dios. Yo vivo, lujo era, pero mi Dios Jehová, ¿cómo puede vivir en la tienda? Tanto deseaba David, ¿sí? Entonces en el tiempo de David no construyó. En su hijo, ¿cómo se llama? Salomón construyó templo se llama Salomón, ese primer templo en Israel. Desde ahí los Israel, ¿verdad? ¿No? Sacrificio, ofrenda. Ahí expiaba sus pecados como la palabra de Dios. Eso. En ese lugar es donde Abraham, ¿conoce a Abraham? Abraham, ¿dónde ofrendó su hijo Isaac? ¿En dónde ofrendó su hijo? Debajo de ese templo hay roca que ofrendó su hijo Isaac, ¿sí? En ese lugar, ¿sí? Ahí construyó Salomón, ¿verdad? Ese se llama primer templo de Salomón. Ya. Luego, rey de, ay, difícil nombre, ¿no? ¿Qué rey? Nabucodonosor. ¿Está bien? Ya, usted también puede repetir atrás también. ¿Qué rey? Dice atrás tampoco no funciona ahí. Ese rey de Babilonia llegó, perdón, no funciona, atrás. Ese, ¿no? Ese templo destruyó todo. ¿Sí? Rey de Babilonia, ¿no? Luego llevaron cautivos. Luego, como desde la salida de orden, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? En ese tiempo construyó Zorobabel, ¿sí? Libro de Esdras, Nehemías está escrito, ¿no? Leyendo, ¿sí? Tiempo de Zorobabel construye ese segundo templo. Pero en ese tiempo son cautivos, no podía construir grandemente, enorme como rey de Salomón, más chiquitito es, ¿verdad? ¿No? Zorobabel. Pero pasando el tiempo, rey de Herodes. Eso era, ¿sí? Ampliación era segundo templo de Zorobabel, porque en ese tiempo Israel fue colonizado por Roma. Roma conquistó todo el mundo, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Sí, usted está estudiando historia, ¿sí? En el colegio, ¿sí? Parece una novela, ¿puede entender? Una historia de Roma. Y conquistó ese tiempo, luego está colonizado por Roma, ¿no? Israel. Entonces el rey Herodes, ¿sí? Ampliaron, ¿sí? Ese templo de Zorobabel. ¿Por qué amplió? Porque era chiquitito, explicamos, ¿no? Tiempo de angustiosos, era esclavo de Dios. Entonces ahí regresando a Israel construyeron, pero no era como templo de Salomón, era enorme.
Entonces, el rey de Herodes, como Israel está colonizado por Roma, ¿verdad? ¿No? Entonces, el rey Herodes quería ganar sus corazones. ¿De quién? Judío. Judío tanto desea casa de Dios, ¿no? Por eso, con mucho dinero invirtiendo, ampliaron. ¿Sí? Se llama el templo de Herodes, pero de Zorobabel, de ahí ampliaron, ¿verdad? ¿No? O sea, ese segundo templo. Pero como hablamos, versículo 26, libro de Daniel, después de quitar la vida a Mesías, un príncipe va a llegar, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hará? Ya atrás, ¿qué hará? Sí, vamos a ver. Destruirá, ¿sí? Luego, destrucción de templos por Tito, general de Roma, que envió, ¿verdad? ¿No? Sí, porque ellos muy rebeldes judíos, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces, aunque fue colonizado por Roma, pero ellos como prestaba fuertemente, ahí Roma envió un general Tito, destruyó totalmente el templo. Aquí eso se ve. ¿Y qué es esto? Eso llevando todo era. Todo lleva, ¿sí? Porque ese templo de Dios, lugar santo, lugar santísimo, es llena de oro era. Entonces los romanos que llegaron, ahí todo llevaron, ¿sí? Oros. Como aquí, mire, encendido, ¿verdad? ¿No? Entonces derritaron oros, ¿sí? Como líquido, ¿verdad? ¿No? Toda parte eso, ¿sí? Como entraron para sacar ese oro, destruyeron, de una piedra está encima de piedra, por ese oro, para sacar, ¿verdad? ¿No? Totalmente destruyó, como la Biblia está escrito. Por eso aquí mire eso, ¿qué está llevando ahora? El candelero de oro. Llevaron, ¿sí? Ellos todos y destrucción. Entonces ahora actualmente en Israel, ¿existe o no existe el templo de Dios? ¿Existe o no existe? No existe. En ese lugar, a través de ese general Tito, después de destruir, ¿no? Ya no hay hasta ahora. Hasta ahora no hay. Por eso los de Israel, ¿qué hace? ¿Qué desea? Está preparando. ¿Qué está preparando? Construir tercer templo. Ese es su anhelo ellos. Toda la vida de ellos, eso desea ahora. Construir tercer templo. Luego dentro del templo, ¿qué hace? Sacrificio y ofrenda, adorar a Dios. Eso desea ahora. ¿Sí? Ellos. ¿Está bien? ¿Puede entender? Sí, ya, entonces vamos a ver. Versículo 27, ¿sí? Último versículo vamos a ver. ¿Sí? ¿Está anotando bien, hermanos? ¿O tiene sueño, hermanos? Tal vez algún hermano tiene sueño, ayude, ¿no? Despertando o dando caramelo dulce para que, ¿sí? Ayudando. O sea, muy importante esa mañana, ¿sí? Por eso, ¿sí? Porque se necesita tal vez, ¿sí? Teóricamente tal vez, ¿no? ¿Sí? Entender, tener, ¿sí? Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí entonces nosotros hemos visto de dibujo, adelante, más adelante, aquí más adelante, no, principio. Sí, aquí, sí, 7 semanas después, 62 semanas, luego, ahora versículo 27, ¿no? Última semana explica, ¿verdad? ¿No? Última semana aquí está. Entonces, ¿por qué aquí está espacio? Aquí dice periodo no contado. Espacio, un espacio, ¿sí? ¿Y por qué aquí tiene este espacio? Explica. Entonces, última semana es 7 años. ¿Por qué así contamos la Biblia? Vamos a buscar el libro de Daniel.
Ustedes tienen capítulo 7. Libro de Daniel. Libro de Daniel. Capítulo 25. Libro de Daniel capítulo 7, el versículo 25. Ya, voy a leer. ¿Encontraron? Y que el reino y del dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios, Daniel capítulo. Yo estoy leyendo otra parte, ¿no? Ya 25. Y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio y tiempos. Aquí en su mano hasta tiempo y tiempos y medio y tiempo. Aquí un tiempo, ¿sí? Hasta tiempo es un año y tiempos y dobles. Luego medio, la mitad. Por eso sumando 3 años y medio, ¿sí? Ya otra parte también vamos a ver, ¿sí? Capítulo, mismo libro Daniel, capítulo 12. Capítulo 12. 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo y tiempos y la mitad de un y tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, ¿sí? Aquí también otra vez. Tiempo es singular 1 año, ¿sí? Luego tiempos doble 2. Luego en medio la mitad. Por eso total, ¿cuántos años? ¿Está bien? 13 años. Su última semana es semana 7 días. Pero en la Biblia calcula un día es 1 año. ¿Sí? Por eso 7 años. Entonces, última semana, 7 años, la mitad, 3 años y medio. ¿Sí? ¿Qué hará? Un pacto, ofrenda y sacrificio en el templo de Dios y adora a Dios. Ese pacto permite, ¿verdad? ¿No? Pero, ¿sí? La mitad, 3 años y medio, última semana de 70 semanas, ¿qué hará? Un desolador. ¿Qué hará? Prohíbe. ¿Qué prohíbe? No adora a Dios, ni sacrificio, ni ofrenda, ¿sí? ¿Adora a quién? A mí. A mí. ¿Quién a mí? Desolador, anticristo, ¿sí? Aquí está hablando. Han escuchado anticristo, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego en la Biblia también explica por qué 1 año calcula por 1 año, ¿sí? Aquí también vamos a buscar. ¿Tiene Ezequiel ustedes? Ezequiel tiene capítulo 4. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 voy a leer. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año te lo he dado era. Sí, entonces Dios, una manera de calcular un día no es un día, ¿verdad? ¿No? Años calcula, ¿sí? Otra parte vamos a ver, Números, capítulo 14,
¿sí? Puede anotar luego, después, si en su casa, ¿sí? Puede confirmar o también puede escuchar de nuevo, ¿no? Si por el tiempo voy a pasar poco rápido. El libro de Números, capítulo 14, el versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, antes de entrar a la tierra de Canaán, envió 12 espías de Israel, ¿verdad? ¿No recuerda? 12 espías entró a la tierra de Canaán, 40 días ellos revisaron, luego informaron, ¿sí? Entonces, todos que espiaron hablaban mal, ¿sí? Tierra fluye leche y miel, pero son gigantes, somos langostas, todo va a morir. Luego ellos hablaban, ¿verdad? ¿No? Pero José y Caleb nomás por la fe habló, no, ellos nuestra comida, ¿sí? Comeremos, entraremos. Ay, Dios se enojó, luego habló, 40 días que ustedes revisaron en la tierra de Canaán, ustedes 40 años recibirán maldición en el desierto, ¿verdad? ¿No? Por eso un día, ¿cómo calculó? Un año, ¿sí? Por eso es 70 semanas, unas 7 días, ¿verdad? ¿No? Pero años calculamos, ¿verdad? ¿No? Entonces, según los años que está ahí en este dibujo, y coincide, los estudiantes, los que investigaron de la Biblia, coincide muy bien. Entonces, última una semana nosotros hemos leído acá. ¿Sí? Aquí última semana, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Entonces, esta última semana, 7 años, ¿verdad? ¿No? Porque un día, un año calculamos. ¿Esa parte todo puede entender? Sí. Entonces, última semana, 7 años. Aquí hace pactos, ¿sí? Con líderes, ¿sí? Un líder que levanta. Luego hace pactos con los judíos. 3 años y medio, tiempo y los tiempos, la mitad, ¿sí? 3 años y medio, la mitad de 7 años, ¿qué hará? Adorar a Dios, ofrenda, sacrificio, como judíos, eso hace, ¿verdad? ¿No? Luego, pasando 3 medio años, ¿sí? El resto de 3 años y medio, ¿qué hace? Prohíbe. Ya hasta ahora, desde ahora, ya no adora a Dios. ¿Quién adora entonces? Ya no haga sacrificio y ofrenda. Ahora adora a quién? A mí. Era a mí. Anticristo que se puso en trono de Dios, ¿sí? Luego termina, es última semana, ¿sí? Termina, así habló. Entonces, antes de suceder ¿sí? Última semana, durante 3 años y medio, ellos, ¿qué haciendo? En el templo de Dios, ¿qué haciendo? Sacrificio, ofrenda, adora a Dios. Pero actualmente en Israel hay templo, no hay templo. No hay templo. Pero la Biblia dice que ellos, ¿qué hacen? Adora, ofrenda, sacrificio, que ya está construido ese tiempo. Sí, podemos pasar otros, aquí otros. Eso. Es el candelero de oro real. ¿Sí? En Israel vive nuestro misionero. Ahí. Pues el año pasado Pastor Ospak viajó, ¿verdad? ¿No? Hubo convenio con el gobierno de Israel. ¿Cómo eso podía realizar? Un hermano que vive en Rusia, él es judío, pero como los judíos mataron a Mesías, por esta maldición, durante 2000 años ellos disparcieron todo el mundo, ¿no? Sin país. Entonces muchos judíos viven, ¿sí? Entonces una mayor cantidad vive en Rusia, ¿sí? Judíos. Si uno de judíos se llama un hermano, recibió la salvación. Entonces él se conocía el gobierno de Israel, conociendo, ahí invitó al pastor Ospak. El año pasado viajó, ¿verdad? ¿No? Entonces entre los pastores de protestantes, dice, ¿no?
protestante, ¿no? El primer pastor en Israel. Israel no permite, pero el primer pastor, ¿sí? Ahí el pastor Osbach se fue y predicó el evangelio, la primera vez. Desde que ellos independizó, ni un pastor de protestante no permitió en Israel. Porque original, cierto, ¿no? Pero ahí abrió, el pastor predicó el evangelio. Luego por canal de Israel difundió esto en todo Israel. Imagínese el año pasado. Difundió, luego pidió convenio, ¿sí? Para educación del corazón, ¿verdad? ¿No? Porque ellos también, muchos jóvenes de Israel también tienen problemas, situaciones. Entonces como pastor predicaba, ¿verdad? ¿No? El mundo del corazón, ahí hizo convenios. Entonces hay muchos pastores de nuestra misión, ahí hicimos, ¿no? Eventos. Ese en Israel muestra eso. Real. Uno de los candeleros de oro, uno es, muestra, ¿sí? Ya está preparado. Luego, misionero de Israel decía, ¿sí? ¿Qué decía? Ya tiene un grupo de ellos en Israel, formaron para reconstruir. ¿Qué va a reconstruir? Tercer templo. Entonces, hasta los sacerdotes ya están listos todos. Luego, ellos ya materiales ya están listos todos. Solo cuando están de acuerdo entre los países, dentro de un año, rápido reconstruye. Israel ya está preparado todos. Hasta ofrendas, todo. Imagínense, tanto año ellos deseaban, ¿no? ¿Sí? Por eso ya está listo, dice. Solamente están de acuerdo, una vez reconstruye, se llama tercer templo. Por eso ya luego, según ese sentido, libro de Daniel, capítulo 9, el versículo 27, ya, el versículo 27, como está escrito, y por otra semana, última semana está hablando, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. La mitad, 3 años y medio, ¿verdad, no, hermanos? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, actualmente ahora no hay templos, pero dentro de 3 años y medio de última semana de 70 semanas, los judíos están ofrendando. ¿En dónde? En el templo. ¿Qué quiere decir? Antes ya está construido. ¿Verdad? Puede entender, ¿no? Por eso Israel ya está listo. Cuando están de acuerdo, ya rápido va a construir el tercer templo, eso está hablando. ¿Sí? Entonces coincide bien, ¿no? ¿Sí? Entrando 3 años y medio de última semana, los judíos están ofrendando, adorando, sacrificio a Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿cómo la Biblia está separado? 70 semanas, después 62 semanas, sumando 69 semanas. ¿Sí? 69 semanas, ¿sí? Se quitará la vida, Mesías, hasta ahí, ¿no? Sí, ya cumplió. Última semana, aquí falta, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué según dibujo hay espacio? ¿Sí? ¿Por qué razón tiene espacio? ¿Sí? San Mateo, podemos ver, San Mateo capítulo 24 está, ¿sí? San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, 15. Ya atrás también está escuchando, está anotando bien, ya anotando no va a dormir, ¿sí? Esa es una manera de pensar. Solo escucha, ¿sí? Aquí caliente, no hay oxígeno, aquí la paz, más bien el sueño. So, anotando, no va, puede pensar.
Encontramos a Mateo capítulo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí sacó, trajo, era libro de San Mateo, trajo libro de Daniel, ¿sí? Misma palabra es. Por eso que dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Luego versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Explica, era fin del mundo, explica, ¿verdad? ¿No? Pero sí, la Biblia no habla todavía, sí, porque ya versículo 3 vamos a ver, versículo 3, mismo libro, San Mateo capítulo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas está preguntando los discípulos de Jesús, ¿verdad? ¿No? Que está preguntando sobre la venida de Cristo, luego fin del siglo, fin del mundo está preguntando, ¿sí? Ya versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque no es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Era entre países guerras, terremotos, hambre, tantas cosas sucede, ¿verdad? ¿No? Pero no se preocupa, todavía no es el fin, ¿verdad? No hablando, ¿verdad? ¿No? Pero debe ocurrir estas cosas, está cerca, está explicando. Ya versículo 14, ¿sí? 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrán el fin. ¿Ya cuándo viene el fin? Cuando es el evangelio llega a toda parte. ¿Puede entender, no? Toda parte. Sí, entonces todavía aún guerras, aún muchas situaciones, ¿no? Viene este mundo, pero todavía no es el fin. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando es el evangelio, como es Cristo murió por nuestros pecados. Todo lo que creen, aceptan es el evangelio verdadero de Cristo, recibiendo la salvación, ¿verdad? ¿No? Renacer como justos limpios. Luego encuentra, ¿en dónde encuentra? En las nubes, en el aire. Si la venida de Cristo, ahí encuentra, ¿verdad? ¿No? Por eso llegando es el evangelio, ese día, hasta último rincón, ¿verdad? ¿No? El fin era el fin. Pero como yo expliqué aquí, dibujo, aquí dibujo, principio, el principio, aquí está. ¿Y por qué aquí hay espacio? ¿Por qué está separado, no? Hasta última semana. Porque a través de Mateo, capítulo 24, explica, última semana eso es señal del fin del mundo. Fin del mundo era. Por eso cuando llegó Cristo y quitó su vida, luego última semana ahí tiene, ¿qué tiene? Espacio. Porque última semana es fin del mundo, ahí va a suceder, ¿verdad? ¿No? Por eso ahí entre 69, luego última semana, ¿ahí qué hay? Un espacio, no cuenta, no cuenta. ¿Se puede entender, hermanos? No cuentas. Ese tiempo de los gentiles. ¿Gentiles quién es? Ustedes y yo, nosotros. ¿Sí? Los judíos originales, ¿verdad? No, verdaderos. Son pueblo de Dios, elegido de Dios.
Pero ¿qué sabe? Dios enviando cada vez su siervo para que los judíos se arrepientan, recibir esta bendición tan grande, el Evangelio. Pero judíos recibieron o rechazaron. Judíos rechazaron. ¿Cómo Jesús Mesías es? ¿Cómo un Mesías muere en la cruz? No es nuestro Mesías. Luego ellos sigue, ellos recibe, espera. Mesías era. Escrito llegó 2000 años atrás. ¿Por qué llegó? Por nuestros pecados. Luego murió, cumplió la palabra de Dios y murió, limpió nuestros todos pecados. Pero lamentablemente Dios quería dar esta bendición a judíos. Pero judíos rechazaron. Hasta ahora ellos quieren cumplir mandamientos. Cumpliendo mandamientos, luego agradeciendo a Dios. Así quiere recibir la bendición de Dios, ¿no? Ahí mató Mesías. Por esta maldición, así ellos dispersieron, ¿no? Todo el mundo, sí, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver Romanos. Romanos capítulo 11. El versículo. Ya casi terminamos, hermanos, ya, ¿está anotando bien? Sí. Después su casa otra vez puede repasar. Claro, primera vez no va a entender, no es fácil, pero otra vez escuchando va a entender. Romanos capítulo 11, el versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ahí Dios tanto deseaba que los judíos reciban el evangelio, ¿verdad? ¿No? Jesucristo Mesías. Él viene al mundo cargando nuestros todos pecados. Luego ahí limpiar, perdonar nuestros todos pecados. Siendo hijo de Dios salvos, luego recibir la bendición de Dios. Pero aquí el versículo 11 que dice, han tropezado de los de Israel para que cayese en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ellos rechazaron, por eso por rebelde de los judíos, el evangelio llegó. ¿A dónde llegó? Gentiles. Por eso según ese dibujo, ese tiempo de gentiles. Ahí llegó el evangelio. ¿Qué quiere decir? Igual que ahora usted escucha el evangelio. Jesucristo vino a este mundo. ¿Por qué vino? No por sí, por nuestros pecados. Él llegó sin pecado, hijo de Dios. Pero por nuestra maldad, nuestras iniquidades, nuestro pecado cargó en él. Luego ya mató, limpió así nuestros todos pecados. Escuchando todos los gentiles que aceptan, amén, aleluya. Yo pensaba, ante pecadores, confesaba cada día. Nunca podía solucionar. Pero un día escuchando el evangelio, Jesucristo murió por mi pecado. Él cuando murió, ahí limpió mis pecados todos. Gracias, yo creo, acepto, soy justo, limpio. Amén, hermanos. Esa bendición llegó. ¿A dónde llegó? En nosotros, hermano, llegó. Sí, ya versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo. Amén, hermanos. Su transgresión de judíos, riqueza del mundo para nosotros, gentiles. Si ellos no rechazarían el evangelio, no llegaría a gentiles, a nosotros. Sí. Luego, su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más plena restauración era. Sí. Entonces ahí leyendo, ¿verdad? ¿No? Aquí a través de la rebeldía de judíos llegó esa gracia a nosotros. Sí, amén, hermanos. Sí. Versículo 25 también. Ya juntos vamos a leer. Ya los hermanos que están atrás también encontraron. ¿Podemos leer 25 juntos?
Romanos 11, 25, 1, 2 y 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo está explicando? Hasta que entre una cantidad. Y nadie sabemos, no quién sabe. Dios sabe. Hasta que entre los gentiles esta bendición, ¿sí? Por eso hasta que haya entrado la plenitud los gentiles. Porque cuando termina ese periodo, empieza última semana, ¿qué va a suceder? Eso va a volver a Israel. Es el Evangelio. Luego, gentiles va a ser. ¿Sí? Luego, ¿quién recibe la salvación? 26 vamos a leer. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Todo Israel, ¿sí? Todo Israel va a recibir la salvación. Pero antes que llegue última semana de 7 años, sí o sí va a reconstruir el tercer templo. Ya está listo Israel, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Entonces, antes que empiece última semana, 7 años, ahí es tiempo de gentiles nosotros. Amén, hermanos. Luego empieza de última semana de 7 años, va a cerrar. ¿Por qué va a cerrar para los gentiles este el Evangelio? Para que cumpla esta promesa de Dios, es el Evangelio de nuevo se va a los judíos, que reciba la salvación todo Israel, ¿verdad? ¿No puede entender, hermano, no? Sí, ya para terminar, segunda de Tesalonicenses, vamos a ver capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 1 voy a leer. Ya, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí explica sobre la venida. Esa venida es en la nube. En el cielo encontramos, desciende Jesús la venida. Porque en el cielo encontramos los hermanos salvos, santos, que limpió todos pecados, arrebatamientos empieza, ¿sí? Pues ¿en dónde encuentra? En las nubes. Jesús va a llegar con nubes, ¿sí? Llega. Luego ahí va a convocar todos los salvos, santos hermanos que recibieron la salvación. Entendieron, creyeron, es el Evangelio que es Cristo murió en la cruz. Ahí limpió mis pecados, todos, agradeciendo. Después de recibir la salvación, sirviendo al Señor. Luego, según la voluntad de Dios, este es el Evangelio llevando. Ellos sucede, ¿qué sucede? Arrepentimiento. ¿En dónde encuentra? En la nube, en el cielo. ¿Sí? Por eso está hablando, ¿no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1. ¿Sí? Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ese encuentro con nuestro Señor, os rogamos, hermanos. Ya 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuando a través de esta profecía del libro de Daniel, ¿sí? Todo cumpliendo está cerca, así, está cerca por a través de esas señales, ¿verdad? ¿No? Cuando está cerca, no turbéis. Algunos dicen, fin del mundo, ¿qué vamos a hacer? Dice, no turbéis.
tampoco se siente miedo. Según estas cosas está cerca, ¿verdad? ¿No? De la venida del Señor. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuándo va a llegar el fin? Cuando venga. Como San Mateo capítulo 24 dice también, no es el evangelio que todo lado. También, antes de venir el fin del mundo, primeramente los salvos, hermanos, apostasias, ¿sí? Traicionan. Entonces ya llegó el fin, ¿cierto? Ahí explica, ¿verdad? ¿No? Los cristianos, apostasías, ¿verdad? ¿No? Traicionando, ¿sí? Contra Dios, dejando ese el evangelio. Aún conociendo el evangelio, recibiendo, se lo dejando contra a Dios, sucediendo ya ahí, ya verdaderamente el fin del mundo era cerca, ¿verdad? ¿No? Ya versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose para pasar por Dios. Si eso como el libro de Daniel está escrito, ¿verdad? ¿No? En el lugar de Dios, ¿quién se sienta? El desolador, anticristo. Luego prohíbe, último año, 3 años y medio de última semana, no adora a Dios. Luego prohibiendo ofrenda y sacrificio a Dios, luego adora. ¿A quién adora? A mí, ¿no? Anticristo, era anticristo. Cuando veáis eso, ¿verdad? ¿No? Ya está cerca. Ya versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifiestes. Sí, aquí dice, ¿no? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ese anticristo ya, ¿sí? Haciendo, ¿verdad? ¿No? Trabajando. Pero detiene, dice, detiene, alguien detiene, ¿verdad? ¿No? Ese trabajo, para que su debido tiempo se manifieste. Para que manifieste su tiempo, alguien detiene, ¿verdad? ¿No? Versículo 7. Ya 7, ¿podemos leer juntos? Ya luego terminamos, ¿no? Ya 1, 2 y 3. Ya otra vez. Sí. Ya juntos vamos a leer. ¿Está bien? Juntos ese. Ya uniendo junto, conmigo junto. Ya el versículo 7. Ya 1, 2 y 3. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. Aquí leyendo ya está en acción este desolador, ¿sí? Ese misterio de la iniquidad, ¿verdad? ¿No? Sí, anticristos, contra Dios, contra el evangelio, ¿verdad? ¿No? Para que no llegue el evangelio a todo lado. Pero alguien detiene, ¿sí? ¿Quién detiene eso? ¿Quién? Eso es. Iglesia, hermano. A través de iglesia no puede, ¿sí? Detiene iglesia. Iglesia, ¿qué hacemos? Iglesia, ¿qué hacemos? Sí, ahora estamos llevando el evangelio, ¿verdad? ¿No? Régimen penitenciario, 9 departamentos, todo Bolivia, a través de Jerusalén Radio, hasta Quechua, Aymara, Guaraní, divulgando toda parte de Bolivia ahora. Si luego Cristo debe también, ¿cierto, no? Y Bolivia todo va a cubrir. ¿Quién hace eso? Iglesia. Iglesia detiene ese misterio de la iniquidad, ¿sí? Para que no haga rápido
detiene iglesia. ¿Hasta cuándo? Ya 7 vamos a leer. Ya, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Aquí explica, ¿no? ¿Quién detiene? Iglesia, iglesia. Iglesia muy importante por eso. ¿Hasta qué? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Sí? Sea quitado. ¿Qué quiere decir? Iglesia va a moverse, desaparece. ¿Cuándo? Cuando sucede arrebatamiento, se mueve en esa tierra. Si se ha quitado, no puede ver más. ¿Sí? En el nube, ahí encuentra nuestra venida del Señor, es Cristo. Entonces ahí no hay iglesia, entonces ese misterio de iniquidad, ¿cómo va a ser? 100% full, rápido, ¿cierto? Este mundo va a destruir, ¿cierto, no? Por eso detiene, ¿quién detiene eso? Iglesia. Y Satanás trabaja, por eso dentro de la iglesia, ¿sí? Que viva, como viva, que disfrutando este mundo, ¿sí? El resto de nuestra vida, disfrútense, luego vive bien en el mundo. Mientras cerca era, llegando cierra ese tiempo de gentiles, luego empieza ese evangelio para los judíos. Ahora ese tiempo de gentiles, hermanos, es gracia de Dios. Por eso nosotros, y recibiendo esa voluntad de Dios, corazón de Dios, ¿no? Toda la manera intentamos llevar. ¿Qué llevar? Es el evangelio a través del seminario, a través de diferentes actividades. Cualquier manera, nosotros llevamos ese evangelio. Porque cuando cierra, ya no hay más oportunidad. Nuestra familia, nuestros parientes, nuestros conocidos. En ese tiempo, ¿sí? Con la iglesia juntos, llevando ese evangelio por la fe, Dios sí o sí va a dar la salvación, sí o sí va a dar la bendición de Dios. Amén, hermanos. Sí, aún sí, hay muy corto tiempo, no explicar toda parte, no alcanza, ¿verdad? No, pero si usted regresa en su casa, puede repasar o escuchar, ¿no? De nuevo, entonces va a entender más correcto, ¿sí? Sí, este tiempo nosotros estamos también comprando un terreno más grande, amplios, para que puedan escuchar el evangelio más nuestras familias, nuestros parientes, conocidos. Entonces esa parte también, los hermanos, todo uniendo mismo corazón, avanzamos y compramos. Sí, anuncio, hermanos, ¿sí? Anuncio antes de orar. Como explicamos, ¿no? Y ofrenda decidida, todos los hermanos decidimos cómo está cerca de la venida del Señor, ¿verdad? ¿No? Entonces en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debe vivir? ¿Sí? Antes que pase esa oportunidad, sí, conociendo nuestra familia más conocidos, eso es la voluntad de Dios. Por eso una manera es, nosotros queremos comprar un nuevo lugar grande, necesita. Ese lugar no entra más. Entonces Dios se está preparando, orando, y nosotros compraremos. Entonces los hermanos orando sigue, ofrenda decidida una vez, juntando, queremos comprar. Luego otros anuncios, último de día inscripciones hoy día, hermanos, Good News Theology School, ¿no? Teología Buenas Nuevas. Entonces eso a través de internet, en su celular, en su casa tiene internet, ahí puede estudiar, a través de los profesores mejores de la misión, ahí dando, ¿no? este estudio de teología. Mayor información está en la oficina, ¿no? Entonces los hermanos pueden consultar y registrándose puede estudiar y escuchar. ¿Sí? Y tercero, ¿no? Gran seminario bíblico con el pastor Ospa, desde el día 22 al 25 de octubre, ¿no? Siguiente mes, en Corea del Sur, para realizar. Entonces, diferentes ciudades van a girar. El pastor, gran campaña evangelística en Corea, 22 al 25 de octubre, en la ciudad Seúl capital, eso más principal.
Entonces ahí está, ahora estamos invitando, ¿no?, los pastores, las iglesias que puedan participar a Corea. ¿Sí? Aquí en Bolivia también estamos invitando, pido también sus oraciones. Luego, campamento de supervivencia, ¿sí?, para jóvenes y estudiantes, 21 al 24 de octubre en Caranavi, ¿no? ¿Sí? Tiene casa de retiro en Caranavi, hay, ¿no? Gracias a Dios, casa de retiro. Aquí encargado, ¿no?, puede explicar, ¿no?, quiere explicar, dice, ¿no? Entonces, sobre campamento para los jóvenes estudiantes en la ciudad de Caranavi, en la casa de retiro, ¿sí? Entonces, el encargado va a explicar, sí, rápido, ¿no? Puede, ¿sí? Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Si nosotros queremos aprovechar la oportunidad de invitarlos, ¿no, hermanos? Porque realmente por medio de las actividades también podemos llegar a distintos grupos que tenemos dentro de la iglesia, ¿no? En esta oportunidad queremos invitarles a los jóvenes y estudiantes, y no solo estudiantes, también coordinando, si algunos padres desean acompañar también a sus hijos o desean también participar de esta actividad, puede participar, ¿no? Pero específicamente lo estamos haciendo esta actividad para los jóvenes y estudiantes, ¿sí? Entonces la actividad, tenía una diapositiva, un poco va a demorar, pero la actividad se va a realizar a partir en este mes, el 21 de septiembre, cae un día jueves, del día jueves al domingo 24 de septiembre, como pueden ver, ¿no? Entonces, esperamos que hoy día puedan inscribirse, sí, hermanos, va a haber distintas actividades. Dios nos ha permitido un terreno en Caranavi, no sé si ustedes tenían conocimiento. Dios nos ha permitido ese terreno y queremos aprovechar e invitarles, ¿no?, a que puedan venir y participar y podamos ver, ¿no?, el terreno que Dios nos ha permitido. Es al aire libre y en estas fechas, ¿no?, también está junto a un lago. Entonces pueden aprovechar, ¿no?, para poder, río, ¿no?, entonces poder aprovechar, poder nadar, poder compartir y más que todo, principalmente escuchar la palabra, ¿no? Ese es el objetivo de la misión, ¿no?, por medio de estas actividades, que pueda llegar el evangelio a los jóvenes. Esperamos que no solo sus hijos, ¿no?, sino también inviten a sus familiares, vecinos. Entonces, aquellas personas que se encuentren, ¿no?, de familiares cercanos también, a que puedan participar de esta actividad, ¿sí? Vamos a tener una mesa de inscripción en la parte de afuera, en la cual vamos a informarles más detalles, ¿sí? Por favor, acérquense, no duden, ¿no? Ahí vamos a brindar la información de la entrada, también respecto al transporte también, ¿sí? Nosotros estamos preparando un transporte para que ustedes puedan viajar juntos y así podamos disfrutar y juntos podamos retornar. Sí, hermanos, no esperemos mucho tiempo, solo faltan 10 días, ¿sí? En estos 10 días, y principalmente algo que quiero recalcar, así podemos verlo, van a disculpar, nos estamos quitando un poco de tiempo, por favor. Sí, ahí puede ver, ¿no? Es del jueves 21 a las 3 de la tarde, quizás alguno dice estudio en la mañana, pero ¿cómo voy a hacer? No se sienta preocupado, ¿no? Entonces puede llegar en la tarde, más o menos a la hora de la cena vamos a iniciar. El día domingo 24 va a finalizar, ese es el calendario para que puedan darse cuenta, ¿no?, cuántos días va faltando, son 10 días que está faltando, así que por favor podamos aprovechar el tiempo. Y algo que quiero recalcar importante, lamentablemente creo que al último momento se anima la mayoría de la gente y como yo estoy encargado de transporte, para mí es un poco muy difícil esa parte, porque 1, 2, 3, 4, 10 aparecen al final y ¿de dónde consigo auto, no? Entonces, por eso les pido, hermanos, podamos considerar el tiempo, 2 días, máximo, un día de anticipación. Yo pido, por favor, 2 días de anticipación para confirmar el transporte, ¿está bien? Ese es el plan. Estos son lo que va a cubrir, ¿no?, la entrada, tanto la cena, almuerzo, desayuno, son los 4 días, como pueden observar ahí. Siguiente. Vamos a pasar informaciones de los materiales que debe llevar. En caso de hospedaje, como hemos visto, es campamento, entonces sí o sí debe llevar su camping, ¿ya? Su camping. Nosotros en la parte de atrás vamos a explicarle también la manera de poder armar si es que es su primera vez, para que pueda hacer efectivamente también, ¿no?
transporte. Estos detalles, como pueden ver en pantalla, vamos a brindar también en la parte de atrás. Sí, siguiente. Estas son fotos del anterior campamento para que pueda animarse, ¿sí, hermanos? Ese es el terreno, como pueden ver. Perdón, ya pasó. Así también va a haber alimentación, hermanos, así que no duden, ¿no? Ese es el terreno. En aquel entonces había mucha lluvia, así que el agua estaba un poco turbia, pero ahora está cristalino, así que vengan, hermanos, participen, ¿no? Esos son los jóvenes que han participado en el anterior campamento. Siguiente. Hemos ido a un lugar turístico que también hay en Caranavi, ¿no? En aquel entonces. Siguiente. Están los jóvenes participando. Siguiente. Sí, eso sería todo. Sí, por favor, están todos invitados. Vamos a esperarles en la mesa de inscripción, juntamente con la seminarista Marleni y hermana Gloria. Sí, muchas gracias. Sí, anímense, ¿no? Desea, ¿verdad?, estar allá, ¿no? Desea entrar el río, parece, ¿no? Todo. Sí, saliendo de la ciudad y con mucha naturaleza, ¿sí? Entonces, los jóvenes estudiantes, ¿sí? No se sienten mal los casados mayores, ¿no? Para los casados también agua termal que estamos preparando, ¿sí? Llevar y meter y restaurar, ¿verdad?, ¿no? Regenerar, sí, también dentro del Evangelio. Una y otra manera, sí, que puedan llevar ese evangelio con mucha esperanza, estamos pensando. Entonces hay camping pueden preparar los jóvenes estudiantes. Luego los padres también, vale la pena experimentar. Entonces allá, aunque muchas cosas faltan, ¿no? En el camping durmiendo falta, pero también va a agradecer, ¿no? Como todas las cosas apoyando, brindando nuestros padres, madres, experimentar también. Y luego otro convocatoria, ¿no? Convocatoria de profesores y voluntarios para el trabajo de régimen y penitenciario, ¿sí? Entonces, como 9 departamentos, toda parte de las cárceles estamos entrando. Entonces, ahí primeramente nosotros deseamos los hermanos, como teniendo ese evangelio los hermanos, y luego aprender y predicar el evangelio. Entonces muchos están recibiendo la salvación, porque esa convocatoria pronto va a llegar afuera, ¿sí? Porque muchas iglesias desean entrar con nosotros, tenemos permiso, ¿no? Convenios con gobierno. Entonces muchos pastores desean recibir, capacitar de nosotros. Entonces una parte los pastores afuera para cubrir, luego otra parte las universidades quieren enviar pasantía en esa área, régimen penitenciario, carrera de derecho, carrera de abogado, carrera de medicina, carrera de psicólogo, ¿sí? Pasantía sí o sí para graduarse. Entonces, como muy buena, ¿sí? manera es, ahí ellos quieren recibir capacitación. Entonces, casi todo cupo va a cubrir ellos, ¿sí? Pero deseamos, ¿no? Esa oportunidad de predicar el evangelio, que sea instrumento de Dios, ¿no? Que sea, ¿quién es? ¿Quién es? A ustedes, ¿sí? No pierde, ¿sí? Por eso estamos convocando, ¿sí? Profesores, también voluntarios, aunque no sabe muy bien, acompañando a aprender, quiere ser voluntario también, por eso profesores y voluntarios. Entonces eso, si el régimen penitenciario de la oficina puede consultar cómo puede inscribirse, cómo puede participar los talleres. Luego, ¿cuándo va a entrar y predicar? ¿En qué manera? ¿No? Pueden aprender. Sí, luego también tenemos estudio bíblico, ¿no? Con Pastor Ospag, el Evangelio de San Mateo, a nivel nacional a través de Cristo TV, ¿no? 7 de la noche los martes, 6 de la tarde los sábados. Sigue, ¿no? Continuamente estamos evangelizando, pueden usar esa materia, ¿no? Luego todos los jueves, 7:30 de la noche a través de Facebook, YouTube, con traducción aymara quechua, ¿sí? Predicación dominical del Pastor Ospag también, eso, transmitimos, ¿no? Luego en nuestra iglesia invitamos a todos los niños, ¿no? Nuestros hijos, al grupo Safari, y entonces grupo de danza, de baile. Entonces, ahí nosotros enseñamos, ¿no? Los martes, 2:30 de la tarde, los sábados, 1 de la tarde.
Entonces nuestro hijo también ahí, llegando a la iglesia, pueden aprender la danza, también puede escuchar la palabra de Dios. Y hoy culto de la tarde, ¿sí? No hay hoy también, ¿sí? ¿Está bien? Si culto de la tarde no hay, ¿sí? No se siente feliz, parece, ¿sí? O quiere escuchar, ¿sí? Aún desea escuchar, pero sigue saliendo a buscar edificios grandes, terrenos. Como ese lugar, Achachicala también tiene una situación, estamos esperando. Cuando sale remate, nosotros compraremos, ¿no? Pues estamos juntando, orando, ofrenda decidida a los hermanos. Mientras también estamos buscando, saliendo, por eso culto de la tarde no hay. En vez de culto de la tarde, saliendo todos los hermanos, buscamos, cualquier hermano encuentra, y algunos lugares adecuados pueden avisar. Luego hay aula del Evangelio, ¿sí? Esta mañana tal vez, o primera vez está llegando nuestra iglesia culto, ahí primera vez. O también segunda vez también no hay problema, segunda vez yo vengo. Tercera vez también, ahí está, sí, levantando, ¿no? Sí, okay, gracias, ¿sí? O puede levantarse de su lugar, de su pie, puede levantarse, ¿no? Sí, se puede levantándose. Aquí también. Sí, muy bien, sí, gracias, ¿sí? Sí puede sentarse, sí. Y para que conozcan los hermanos, ¿no? Llegando, ¿no? Entonces los hermanos pueden acercarse, luego compartiendo, también invitando dulces, ¿sí? No solamente hablar, ¿sí? Ahí compartiendo las palabras, que puedan llegar la bendición de Dios, ¿no? En Dios. Entonces, ahora entonces orando terminando, reunión grupal, ¿sí? Tenemos grupos, pues los que llegaron primera vez, recientemente, los hermanos pueden guiar a aula del Evangelio, que puedan escuchar o preguntar personalmente. Luego también personalmente quiere hablar, ¿no? Aquí los evangelistas, seminaristas, los diáconos, personalmente puede compartir. Luego el resto reuniremos reunión grupal, tercera edad, casado, casada, jóvenes. Orando terminamos. Dios Padre, esta mañana hemos leído el libro de Daniel, capítulo 9, desde versículo 24. Entonces Dios, dentro de este periodo, 70 semanas, determinado todas las cosas. A través de nuestro Señor Jesucristo, sí, limpiando nuestros todos pecados. ¿Cómo así Dios está escrito en la Biblia? Todo ya cumplió. Solamente falta ese tiempo, última semana. Entonces, antes de empezar última semana, Dios dio ese tiempo de gentiles para nosotros. Entonces, en ese tiempo, primeramente, nosotros escuchamos el Evangelio, recibimos la salvación. Hasta que cierre esta bendición, Dios nos ha dado esa oportunidad, llevando ese Evangelio a todo lado. Luego, toda nuestra familia, parientes, conocidos, personas, escuchando el Evangelio. Deseamos, ¿verdad? Todo lado, todo rincón de Bolivia, del mundo, que escuche el Evangelio. Entrar esa bendición de Dios. Luego recién el Evangelio regresa a Israel. Tanto deseamos esta mañana. Dios Padre, estamos comprando nosotros un nuevo lugar más grande, amplios. Hasta que llegue nuestro Señor, nosotros, con la voluntad de Dios, predicando, llevaremos el Evangelio. Dios va a permitir un lugar amplios, grandes, que podamos escuchar el Evangelio, nuestra familia. Luego predicar el Evangelio todos lados. Esa tarde, bendice a todos los hermanos que están en ese lugar, reunión grupales. Luego, algunas personas personalmente comparte. Dios permita tu sabiduría, tu entendimiento, que puedan creer, recibir el Evangelio tan grandes. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, hasta aquí nosotros terminamos, hermanos.